Amigos, quiero que me escuchen con toda la atención de su alma, porque lo que hoy voy a compartir no es una historia inventada ni un cuento religioso para entretener. Es una advertencia solemne, un mensaje profético que viene directo de la palabra de Dios y que resuena como trompeta en este tiempo final. El tema de hoy es estremecedor. 3 voces del cielo antes del fin del mundo. 3 clamores que ya están sonando, 3 advertencias que Dios hace llegar a la humanidad antes de que todo termine, 3 llamados que nadie podrá ignorar. Y quiero comenzar preguntándote, mirándote directamente como si estuviera en tu sala, ¿estás escuchando lo que el cielo ya está diciendo? ¿O estás tan ocupado en el ruido de este mundo que tu corazón se ha endurecido? Porque no olvides esto. Cuando Dios habla, no es para entretener, es para salvar. Y cuando el cielo levanta la voz, es porque el tiempo está por agotarse. La Biblia siempre mostró que antes de cada gran juicio hubo una voz del cielo que advirtió. Antes del diluvio, Noé predicó durante años, llamando al arrepentimiento. Antes de la destrucción de Sodoma, los ángeles hablaron a Lot para que saliera de la ciudad. Antes de la caída de Jerusalén, Jesús mismo lloró y anunció lo que vendría. Dios nunca deja que el juicio caiga sin que antes resuene una voz de advertencia. Y hoy, en este siglo de luces, pantallas y avances, el cielo vuelve a hablar. 3 voces están sonando sobre la tierra. Una es voz de advertencia, otra es voz de misericordia, y la última será voz de juicio. 3 voces que marcarán el destino de millones. 3 voces que tal vez ya escuchaste en lo profundo de tu conciencia. En medio de la noche, cuando nadie más te habla pero tu corazón no puede callar. Amigos, este mensaje es urgente. No se trata de religión, se trata de tu eternidad. Porque cuando esas voces se callen, cuando la trompeta final suene, ya no habrá oportunidad de responder. El tiempo de la gracia habrá terminado y el último segundo habrá llegado. Y la gran pregunta es, ¿estarás preparado? Ahora quiero detenerme y hablarte directamente a ti que me estás viendo. Si estás en tu celular o computadora, te invito a darle me gusta a este video, suscribirte al canal Pruebas Bíblicas y dejar un comentario respondiendo a esta pregunta. ¿Crees que ya estamos escuchando las voces del cielo que anuncian el fin? Tu comentario puede despertar a otros. Y si estás viéndonos desde tu televisor, presta mucha atención. Toma tu celular ahora mismo, abre la cámara y apunta al código QR que aparece en la pantalla. Te llevará directo al canal para que puedas suscribirte y unirte a esta comunidad que vela y ora en la recta final de la historia. Porque no olvides esto, las voces del cielo ya están sonando. Y este puede ser el último llamado que recibas antes de que el tiempo llegue a su fin. Bloque 2. La primera voz, advertencia. Amigos, quiero que lo sientan conmigo como si el cielo mismo hablara ahora, porque la primera voz que resuena antes del fin del mundo es una voz de advertencia. Es un clamor que atraviesa los siglos, que no se puede callar, que se levanta sobre el ruido de la humanidad distraída y dice con fuerza, prepárate, porque el tiempo se está acabando. No es un consejo opcional, no es un discurso para asustar, es la advertencia de un Dios que ama y que no quiere que nadie perezca. La Biblia nos muestra que cada vez que Dios estuvo a punto de actuar con juicio, primero levantó una voz de advertencia. Piensa en Noé. Durante 120 años construyó el arca y predicó justicia. Imagínalo martillando la madera, levantando aquella estructura inmensa mientras los vecinos se burlaban. «¡Estás loco, Noé!», gritaban. «¿Cómo que va a llover si nunca ha llovido?». Y sin embargo, día tras día, año tras año, esa voz seguía repitiendo, «Arrepiéntanse, porque viene un diluvio». Hasta que un día el cielo se oscureció, la lluvia comenzó a caer y las puertas del arca se cerraron.
Entonces, quienes rieron golpeaban las maderas con desesperación, pero ya era demasiado tarde. Lo mismo pasó en Sodoma y Gomorra. Lot habló a sus yernos y les advirtió: «El Señor destruirá esta ciudad». Pero ellos pensaron que bromeaba, y mientras dudaban, el fuego cayó del cielo y todo quedó reducido a cenizas. La voz de advertencia había sonado, pero fue ignorada. Así ocurre también hoy. La advertencia suena en púlpitos, en mensajes, en conciencias, pero la gente prefiere pensar que todo seguirá igual, que el mundo continuará como siempre. Hasta que, de repente, el último segundo llegue. Y ahora detente y mira lo que pasa en nuestros días. Guerras estallan como nunca antes, naciones levantándose contra naciones. Epidemias recorren la tierra y cambian la historia en cuestión de meses. La naturaleza se sacude con terremotos, inundaciones, incendios. La ciencia se multiplica, la tecnología avanza, pero el corazón del hombre se vuelve más frío, más egoísta, más violento. Y mientras tanto, los que anuncian estas verdades son ridiculizados. Les llaman fanáticos, exagerados, dramáticos. Pero déjame decirte algo con toda claridad. Lo que muchos llaman drama es en realidad la voz del cielo, insistiendo para que no te pierdas. La advertencia de Dios también llega a través de tu conciencia. ¿Nunca has sentido esa incomodidad después de hacer algo que sabes que está mal? Ese peso que no te deja dormir tranquilo, ese susurro que te dice: no sigas por ahí, vuelve a Dios. Esa es la voz del cielo hablándote directamente. Y es peligrosa la costumbre de silenciarla, de ignorarla, de apagarla con más ruido, porque un día esa voz se callará para siempre. La Biblia dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué significa esto? Que el juicio no anunciará su hora exacta, que no tendrás una alarma en tu celular avisándote. Vendrá de repente, cuando la humanidad se sienta segura, cuando digan paz y seguridad. Entonces vendrá destrucción repentina. Por eso la advertencia suena ahora, antes de que sea tarde. Y quiero hablarte al corazón. No pienses que esta voz es para otros, es para ti. No pienses que tienes todo el tiempo del mundo. No pienses que puedes dejar para mañana lo que el cielo te pide hoy. Porque así pensaron los contemporáneos de Noé, así pensaron los hombres de Sodoma, así pensaron los que escucharon a los profetas y cerraron sus oídos, y cuando el juicio cayó ya no hubo remedio. Amigos, la primera voz que suena antes del fin del mundo es la voz de advertencia, y si la ignoras, lo harás bajo tu propia responsabilidad, porque cuando Dios advierte, no lo hace para infundir miedo inútil, lo hace para salvar, para despertar, para darte la oportunidad de entrar al arca de la salvación que es Cristo Jesús. Hoy esa voz sigue sonando. ¿La escucharás o la desecharás? Bloque 3. La primera voz en la historia. Amigos, detengámonos juntos a mirar cómo la voz de advertencia no comenzó en nuestra generación, ni en los predicadores modernos que hablan del fin. Esa voz ha resonado desde los primeros días de la humanidad, porque Dios nunca actúa sin antes advertir. Él siempre avisa, siempre levanta a un hombre o a una mujer para que anuncie lo que está por suceder. Y ese patrón lo vemos repetido una y otra vez en la Biblia. Antes de cada gran crisis hubo una voz. Antes del juicio hubo una advertencia. Antes de la caída hubo un llamado a arrepentirse. Y en cada ocasión algunos escucharon y vivieron, mientras otros despreciaron y murieron. Pensemos en Noé. La palabra dice que fue pregonero de justicia. No solo construía un arca, estaba predicando con cada golpe de martillo. Imaginen la escena, un hombre edificando un barco gigantesco en medio de tierra seca, bajo un cielo que jamás había conocido la lluvia como nosotros la conocemos hoy. ¿Qué pensaba la gente? Este hombre se ha vuelto loco.
Habla de un diluvio, pero nunca hemos visto tal cosa. Y mientras la multitud se burlaba, cada tabla, cada clavo, cada palabra de Noé era un recordatorio de que Dios no estaba jugando. 120 años de advertencia, 120 años de paciencia divina. Y un día, las gotas comenzaron a caer, el cielo se oscureció y la puerta del arca se cerró. Los que se burlaban ahora golpeaban con desesperación, pero ya no había retorno. Pasemos a Lot en Sodoma. La Biblia dice que los ángeles le advirtieron y él trató de alertar a sus yernos, pero ellos pensaron que hablaba en broma. Imagínalo, un hombre clamando con urgencia: «El Señor va a destruir esta ciudad, salgamos ahora». Y los oyentes riendo como si fuese un mal chiste. Esa risa fue ahogada horas después por el rugido del fuego que descendió del cielo. La voz había sonado, pero fue ignorada. ¿Y qué decir de los profetas? Isaías habló contra la idolatría y la injusticia, pero lo consideraron un soñador. Jeremías lloró y gritó que Babilonia venía, que Jerusalén sería destruida, pero lo metieron en un pozo y lo llamaron traidor. Amós clamó contra la opresión de los pobres y la corrupción de los poderosos, pero lo expulsaron porque nadie quería escuchar. Y sin embargo, todo lo que anunciaron se cumplió al pie de la letra. Porque la voz de advertencia no se equivoca. Lo que Dios habla, se cumple. Juan el Bautista también fue una voz de advertencia. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No se presentó con palabras suaves, sino con verdad cortante. Señaló pecados, desenmascaró hipocresías, denunció lo que nadie quería oír. Algunos se ofendieron, otros se burlaron, pero muchos fueron conmovidos y se bautizaron. Su voz preparaba el camino para Cristo, mostrando que antes de la salvación y el juicio final, siempre hay una advertencia. Amigos, ¿se dan cuenta del patrón? En cada generación hubo voces que llamaron al arrepentimiento, y en cada generación la mayoría las ignoró. Los contemporáneos de Noé siguieron comiendo, bebiendo, casándose, como si la vida fuese eterna. Los de Sodoma siguieron construyendo, negociando, disfrutando del pecado como si nada fuese a pasar. Los de Jerusalén siguieron confiando en su templo y sus rituales, pensando que Dios jamás permitiría que cayeran. Y todos terminaron sorprendidos por el juicio que despreciaron. Jesús mismo lo advirtió: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Esto significa que el patrón se repetirá en los tiempos finales. El mundo vivirá en indiferencia, burlándose de quienes predican la verdad, llamándolos locos, fanáticos, exagerados. Y mientras se ríen, la advertencia seguirá sonando, hasta que llegue el momento en que sea demasiado tarde. No pienses que estos relatos son solo historias antiguas, son espejos en los que debes mirarte, porque así como ellos tuvieron advertencias claras, nosotros también las tenemos hoy. La diferencia es que para ellos era un diluvio, era fuego, era un ejército invasor. Para nosotros es el fin de todo, el cierre de la historia humana. Y si Dios fue fiel en cumplir cada advertencia en el pasado, también cumplirá esta. Por eso, escucha bien, la primera voz en la historia siempre fue advertencia. Y los que prestaron atención encontraron refugio, mientras los que la ignoraron quedaron sin esperanza. ¿De qué lado quieres estar tú cuando vuelva a sonar con más fuerza que nunca? Bloque 4. El eco de esa voz hoy. Amigos, ahora quiero que levantemos la mirada y observemos lo que sucede en nuestra generación. La voz de advertencia que resonó en los días de Noé, en Sodoma, en Jerusalén, no se ha apagado. Sigue viva. Sigue fuerte, sigue ecoando en los rincones del mundo como un rugido del cielo que clama: el fin está cerca, despierten antes de que sea tarde. Y aunque muchos no quieran reconocerlo, esa voz ya está estremeciendo nuestra época. Miren lo que ocurre a nivel global.
guerras y rumores de guerras, naciones que se levantan unas contra otras, pueblos enteros huyendo de la violencia y la destrucción. Los noticieros lo muestran a diario, pero detrás de cada titular hay una señal profética que grita que el tiempo se agota. Jesús dijo que en los últimos días se levantaría nación contra nación y reino contra reino. Y hoy esa palabra está cumplida delante de nuestros ojos. El eco de la voz también se oye en la naturaleza. Terremotos devastadores, tormentas imparables, incendios que arrasan bosques enteros, mares que se desbordan. El planeta parece sacudirse como si ya no soportara más el peso del pecado humano. Pablo lo escribió en Romanos. La creación gime a una con dolores de parto. Esos dolores no son casuales, son señales de que algo está por nacer, el fin de lo viejo y el inicio de lo eterno. No podemos ignorar tampoco la decadencia moral. Lo que antes era vergonzoso, hoy se celebra. Lo que antes se consideraba pecado, hoy se viste de derecho y se aplaude en las plazas. Familias destruidas, generaciones enteras confundidas, corazones endurecidos que ya no distinguen entre lo santo y lo profano. Isaías lo dijo: «Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo». Ese ay resuena en nuestra cultura y es parte de la advertencia celestial. Y fíjense en la ciencia y la tecnología, avances impresionantes, logros que deslumbran, pero también un orgullo creciente que pretende dejar a Dios fuera de la ecuación. El hombre cree que controla su destino, que tiene poder para resolverlo todo, que ya no necesita al Creador. Pero ese mismo orgullo es el eco de la voz que advierte: el que se ensalza será humillado. La torre de Babel de nuestra generación está levantándose y la voz del cielo ya la está confrontando. Amigos, ¿no sienten en el corazón que algo no está bien? Millones alrededor del mundo tienen la misma sensación, que la historia está llegando a un punto de quiebre, que algo se avecina, que el reloj está a punto de marcar su último segundo. Ese presentimiento colectivo no es simple ansiedad moderna, es la voz de advertencia repicando en las conciencias, recordando que nada de lo que vemos es eterno. Y lo más fuerte es que, tal como en los días antiguos, la mayoría sigue burlándose. Los que hablan del fin son tachados de alarmistas, de fanáticos, de locos, pero mientras el mundo se ríe, la advertencia no deja de sonar. Está en los púlpitos, en las calles, en las redes, en la voz de cada creyente que se atreve a decir: Cristo viene pronto. Y aunque parezca que nadie escucha, esa voz seguirá ecoando hasta que llegue el último segundo. Quiero que lo pienses conmigo. ¿Qué harás con este eco que ya retumba en tu generación? ¿Seguirás viviendo como si nada cambiara, como si el mundo continuara indefinidamente? ¿O abrirás los oídos y el corazón para reconocer que el cielo está hablando? Porque una cosa es segura: la voz de advertencia está aquí, ahora, en tu tiempo, en tu vida. Y quien la ignore lo hará bajo su propia condena. Bloque 5. La segunda voz. Voz de misericordia. La segunda voz que desciende del cielo no es un trueno de condena inmediata, sino un murmullo profundo y ardiente que atraviesa las conciencias como fuego que purifica. Es la voz de misericordia, la voz que aún hoy clama con paciencia, aunque el tiempo se acorte y la sombra del juicio avance. La Escritura nos revela que Dios no quiere la muerte del impío, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa voz no grita desde la arrogancia, no se impone con violencia, sino que llama con ternura, con la insistencia de un padre que no quiere perder a sus hijos en medio del desastre que se avecina. Es una voz suave pero inquebrantable, que en su dulzura es más fuerte que cualquier ejército, porque no ofrece destrucción sino salvación.
A través de los siglos esa voz de misericordia ha interrumpido la marcha de los hombres hacia su propia ruina. Fue la voz que se escuchó en los profetas que, a pesar de ser despreciados, levantaban su clamor: «Volveos a Jehová, porque grande es en misericordia». Fue la voz que resonó en las lágrimas de Jeremías, en la esperanza de Isaías, en la advertencia apasionada de Ezequiel. Todos ellos se convirtieron en portadores de un eco celestial que rogaba al pueblo no endurecer sus corazones. Pero no solo en la Biblia, también en la historia de la humanidad, esa voz ha estado presente en la conciencia, en el susurro que inquieta a las naciones, en el llamado interior que nadie puede apagar. Esa voz de misericordia se manifiesta de múltiples maneras: en la oportunidad de volver a empezar cada día, en el perdón que nos alcanza aun cuando lo hemos rechazado 1000 veces, en la paciencia divina que extiende un tiempo más antes de que caiga la sentencia final. El cielo no ha cerrado todavía su puerta. Todavía hay una mano extendida hacia el pecador. Todavía hay un intervalo de gracia donde el arrepentimiento puede cambiar el destino eterno. Pero esa voz no será eterna en su ofrecimiento. Llegará el día en que el silencio sustituirá la misericordia y el rugido del juicio ocupará el lugar del ruego amoroso. Por eso suena hoy con mayor fuerza, porque es la última estación de la clemencia antes de que la balanza del cielo se incline definitivamente. El mundo, sin embargo, está tan distraído que ya casi no escucha esa voz. El ruido de las ideologías, el clamor de la avaricia, los gritos de la inmoralidad y el estruendo de las guerras ahogan el suave llamado del Espíritu. Los hombres interpretan la paciencia de Dios como indiferencia, creen que el retraso del castigo significa que nunca llegará, pero olvidan que cada día de demora es un regalo de misericordia que se les concede para que despierten. Cada catástrofe evitada, cada respiro de paz entre tormentas, cada mañana que amanece sobre la tierra contaminada de pecado, es un testimonio de que el cielo aún sostiene la creación con cuerdas de amor. Pero esa voz de misericordia también exige una respuesta. No basta con oírla, hay que decidir qué hacer con ella. Esa voz se convierte en juicio cuando es ignorada, porque el mismo mensaje que hoy ofrece salvación será mañana el testigo que condene a quienes lo rechazaron. La misericordia no es debilidad, es la última advertencia envuelta en ternura. Es la oportunidad suprema que, si se desprecia, se transforma en la evidencia de una rebeldía incurable. Quien hoy endurece su corazón frente a la gracia, mañana se encontrará frente al tribunal sin defensa posible. Por eso, esta segunda voz resuena como un río caudaloso que atraviesa desiertos, abriendo un camino donde parecía que todo estaba perdido. Es la voz que dice: «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Es la voz que transforma el lamento en esperanza, el pecado en redención, la oscuridad en luz. Y aunque la humanidad siga corriendo hacia su propia destrucción, el cielo sigue clamando. Todavía hay tiempo, todavía hay perdón, todavía hay cruz. Esta es la voz que se levanta en medio del ruido de las naciones, una voz que no se cansa. Una voz que golpea suavemente pero con firmeza en la puerta del corazón humano. La segunda voz es, en esencia, la prolongación del amor divino hasta sus últimas consecuencias. Y es precisamente porque Dios es justo que ofrece misericordia antes del juicio, porque su carácter es amor y su deseo es rescatar a todos los que respondan. En este momento de la historia, cuando el mundo parece encaminarse a un abismo irreversible, esa voz sigue sonando como una melodía de esperanza en un campo de batalla. La pregunta que permanece abierta es: ¿quién escuchará? ¿Quién se humillará? ¿Quién responderá antes de que la misericordia se retire y el eco de esa voz sea sustituido por el rugido de la tercera y definitiva advertencia? Bloque 6.
la voz de Cristo en la cruz, si la segunda voz es la voz de misericordia que clama desde la eternidad, su manifestación más sublime y desgarradora se escuchó en el Gólgota, cuando el Hijo de Dios, colgado en una cruz de vergüenza, dejó escapar palabras que traspasaron no solo los oídos de los que estaban presentes, sino que quedaron grabadas en los anales del universo entero. La voz de Cristo en la cruz no fue un simple gemido humano, fue el clamor divino de la misericordia hecha carne. Fue la proclamación de un amor que se ofrecía hasta la última gota de sangre para que el pecador tuviera la posibilidad de vivir. Allí, entre el cielo oscurecido y la tierra temblorosa, esa voz retumbó como la segunda gran proclamación del cielo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No era solo una súplica por los verdugos que lo habían clavado. Era un eco eterno que se extendía hasta las generaciones venideras, alcanzando incluso a los que hoy siguen rechazando su sacrificio. El Calvario no fue un accidente histórico, ni un error judicial. Fue el escenario donde la voz de misericordia se hizo carne y decidió cargar el peso del mundo entero. La cruz, levantada en medio de dos criminales, se convirtió en el púlpito supremo desde donde Dios habló al universo entero. No hubo allí truenos, no hubo relámpagos como en el Sinaí, sino una voz quebrantada por el dolor físico y el abandono espiritual, que aún así proclamaba gracia. Esa voz partía desde unos labios ensangrentados, pero su eco era tan poderoso que sigue resonando más de 2000 años después, alcanzando a todo aquel que se detiene a escucharla. Cada palabra que salió de los labios de Cristo en la cruz es una joya de misericordia. Desde el perdón concedido al ladrón arrepentido, hoy estarás conmigo en el paraíso, hasta el clamor de abandono, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todo apuntaba a un amor que no conoce límites. Esa voz no pedía venganza, no exigía justicia inmediata, sino que entregaba a los culpables una nueva oportunidad. En el momento más oscuro de la historia humana, cuando el inocente era condenado y los culpables se burlaban, Cristo decidió hablar en favor de ellos. Esa voz que parecía apagarse en la agonía, en realidad era la voz más fuerte jamás escuchada, porque en su aparente debilidad revelaba la victoria sobre el pecado y la muerte. La voz de Cristo en la cruz sigue siendo hoy un faro en medio de la oscuridad. Mientras el mundo se llena de voces que claman odio, violencia, ambición y orgullo, esa voz sigue sonando con un timbre único: perdón, redención, esperanza. Es la voz que llama a los corazones cargados de culpa, que ofrece descanso al alma cansada de su propia corrupción. Es la voz que desarma argumentos, que rompe cadenas invisibles, que hace caer lágrimas de arrepentimiento en aquellos que se atreven a mirarlo a los ojos sangrantes de compasión. Esa voz no ha perdido fuerza, al contrario. Cuanto más se endurece el mundo, más fuerte resuena su eco en las conciencias sensibles que aún se atreven a detenerse frente a la cruz. Pero esa voz también es un límite. Es la última frontera entre la misericordia y el juicio. El que escucha la voz de Cristo y la rechaza no se enfrenta a un simple maestro de moral, sino al Dios encarnado que entregó todo por amor. Rechazar esa voz es rechazar la única oportunidad de salvación. Es como taparse los oídos frente a un clamor que no se repetirá para siempre. Porque el mismo que habló en la cruz volverá a hablar desde el trono del juicio, y entonces ya no será con palabras de gracia, sino con decretos de justicia. El Gólgota sigue siendo hoy el lugar donde cada ser humano debe detenerse. No hay neutralidad frente a esa voz. O se responde con fe y arrepentimiento, o se le da la espalda con indiferencia. Esa voz no admite grises, no permite evasiones, porque la cruz es la encrucijada de toda la historia. Allí se define el destino eterno. Por eso,
Cuando hablamos de la segunda voz de misericordia, no podemos dejar de mirar a Cristo crucificado, porque en sus palabras agonizantes se condensa todo el plan de salvación. Fue un grito de dolor, sí, pero sobre todo fue el canto de victoria que abrió el camino al trono de la gracia. Esa voz, que parecía extinguirse con el último aliento, en realidad fue la semilla de una proclamación eterna. Cuando Cristo dijo, consumado es, el universo entero escuchó que la misericordia había llegado a su clímax, que nada más podía añadirse, que la deuda estaba pagada. La cruz fue el lugar donde el cielo y la tierra se encontraron, donde la justicia y la misericordia se besaron, donde el amor gritó más fuerte que el odio. Y desde ese día, cada vez que un corazón se rinde a Cristo, esa voz resuena de nuevo como si el Calvario no quedara en el pasado, sino en el presente eterno de la gracia. Bloque 7. La segunda voz hoy. La voz de misericordia que se manifestó en la cruz no quedó encerrada en las páginas antiguas de la Escritura ni se apagó con el eco lejano del Gólgota. Esa voz sigue viva, sigue hablándole a la humanidad de manera insistente, atravesando los siglos y las culturas, llegando hasta el presente como una advertencia y a la vez como una promesa. Es la voz del Espíritu Santo que todavía recorre la tierra, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, tocando puertas invisibles que son los corazones de los hombres. Es una voz que no se oye con los oídos físicos, sino con la conciencia que se estremece, con esa inquietud interior que de repente despierta en medio del pecado y que nos recuerda que hay algo más grande que la vida pasajera que nos rodea. Hoy esa voz habla en la intimidad de los pensamientos, cuando nadie más nos ve. Es ese peso en el alma que se siente tras una mentira, ese suspiro profundo que nos detiene antes de caer en la tentación, esa lágrima inesperada que se escapa en medio de una oración. Es la voz que nos recuerda que el tiempo no es infinito, que cada día que pasa es un regalo, una oportunidad de volvernos a Dios. Mientras el mundo avanza con prisa hacia su propia ruina, esa voz camina al lado de cada hombre y de cada mujer, repitiendo una y otra vez: aún hay tiempo, vuelve, arrepiente, no endurezcas tu corazón. Y aunque las multitudes prefieran ignorarla, ella sigue resonando, porque es la manifestación actual de la misericordia divina antes de que llegue el juicio definitivo. Esa voz se oye también en los acontecimientos que sacuden al mundo. Cuando la tierra tiembla, cuando las aguas inundan ciudades enteras, cuando las guerras destruyen lo que parecía inquebrantable, cuando la ciencia avanza pero no logra traer paz al corazón humano, en todos esos escenarios la voz de Dios se cuela como un eco invisible que advierte: no pongáis vuestra confianza en lo que perece. Volved al Creador antes de que sea demasiado tarde. Cada catástrofe, cada crisis, cada colapso social es también un recordatorio de que el ser humano no es dueño de su destino. Y en medio de esas ruinas, la voz de misericordia sigue diciendo: todavía hay gracia, todavía hay cruz, todavía hay salvación. Hoy esa voz resuena en las iglesias, aunque muchas de ellas la han sofocado con ruido, con espectáculos, con la ambición de poder. Sin embargo, el Espíritu Santo aún habla en pequeños grupos, en comunidades sencillas, en corazones que claman de madrugada, buscando la presencia de Dios. Aun cuando la religión se ha convertido en negocio para muchos, el cielo sigue teniendo remanentes que oyen la voz pura y la transmiten con lágrimas y convicción. Es la voz que despierta movimientos de oración en medio de la indiferencia, que enciende fuego en almas jóvenes que deciden consagrarse, que impulsa a hombres y mujeres a levantar sus manos en medio de la persecución. Esa voz de misericordia también está tocando a las familias. Se oye cuando un padre ora por su hijo perdido,
cuando una madre clama en silencio por el regreso de su hija, cuando un anciano se aferra a las promesas porque sabe que el fin está cerca. En medio de las casas donde el pecado ha traído división, esa voz sigue susurrando: perdona, reconcíliate, regresa al camino de la vida. Es la voz que restaura matrimonios, que levanta a caídos, que consuela a los que lloran en secreto. Y aunque parezca débil frente a la fuerza del mundo, en realidad es más poderosa que cualquier sistema humano, porque es la voz del cielo mismo que aún se inclina hacia la tierra. Pero debemos entender algo solemne: esa voz no se oirá para siempre. La paciencia de Dios no es infinita en el tiempo humano. Llegará un día en que el Espíritu Santo se retirará, en que la puerta de la misericordia se cerrará como se cerró la puerta del arca en los días de Noé. Y entonces, quienes hoy endurecieron sus corazones, buscarán esa voz y no la encontrarán. Buscarán el consuelo que despreciaron, pero solo hallarán silencio. Por eso, la segunda voz hoy es urgente, porque cada latido puede ser el último antes del silencio final. La humanidad vive en un tiempo de gracia extendida, pero esa gracia no es licencia para la indiferencia, es una llamada insistente para prepararse. La voz del Espíritu es como un faro en medio de la tormenta, indicando el camino al puerto seguro antes de que el mar se desate con toda su furia. Quien hoy decide ignorarla, corre el riesgo de perderse en la oscuridad eterna. Quien responde, en cambio, encontrará salvación, perdón y vida. Así, la segunda voz sigue siendo el puente que une el tiempo con la eternidad, el último hilo de esperanza que sostiene al mundo antes de que la justicia divina pronuncie la tercera y última voz. Bloque 8. La tercera voz. Voz de juicio. La tercera voz que resuena desde el cielo no trae consuelo ni ternura, no ofrece ya oportunidades de reconciliación, no es el susurro de la misericordia ni el gemido de Cristo en la cruz. Es una voz majestuosa y terrible que corta el silencio de la eternidad para anunciar que el tiempo se ha cumplido, que la gracia se ha cerrado, que el día de la paciencia divina ha terminado. Es la voz de juicio, el eco final que ya no clama «venid», sino que declara «he aquí». El Cordero viene, y con él su galardón para recompensar a cada uno según sus obras. Esta voz no se mezcla con el ruido del mundo, sino que lo interrumpe de manera absoluta, como el estruendo de trompetas que nadie puede ignorar, como un relámpago que parte en dos la historia y revela el destino de cada alma. La Escritura anuncia que este momento llegará con señales inconfundibles. Las trompetas del Apocalipsis, los sellos abiertos, las copas derramadas sobre la tierra. No serán simples metáforas, serán realidades devastadoras que mostrarán que el cielo ha hablado con advertencias y misericordia. Pero la humanidad eligió cerrar los oídos. Entonces, la tercera voz no pedirá más espera, no prolongará más el tiempo, sino que establecerá un veredicto. Será la proclamación del fin de la rebelión humana, el anuncio de que todo lo que los profetas vieron, todo lo que Cristo anticipó, ha llegado al clímax. El día de la ira, largamente contenido, estallará como un río retenido demasiado tiempo, que rompe de repente los diques y arrasa con todo lo que encuentra a su paso. Esa voz de juicio es descrita en la Biblia como trompeta final, como rugido de muchas aguas, como voz que hace temblar cielos y tierra. No habrá rincón donde no se escuche, no habrá escondite que proteja, no habrá poder humano que la silencie. Los reyes de la tierra, los grandes y poderosos, los ricos y los influyentes, huirán a las cuevas y clamarán a las rocas que los cubran del rostro del que está sentado en el trono. Pero no habrá cobertura, porque el tiempo de ocultarse bajo la gracia habrá pasado. La tercera voz revelará lo que cada uno ha hecho en secreto. Sacará a la luz las obras ocultas, expondrá las motivaciones más profundas.
Será la voz que declare justos a los que aceptaron la cruz y condenados a los que la despreciaron. En contraste con la voz de misericordia que suplicaba, la voz de juicio no suplica. No hay ternura en su tono, sino firmeza inapelable. No ofrece un nuevo mañana, sino que sentencia el final. Y sin embargo, esa voz también es expresión del amor divino, porque es el cumplimiento de la promesa de que el mal no reinará para siempre, de que la injusticia no será eterna, de que la sangre de los mártires será finalmente vindicada. Es el rugido del león de la tribu de Judá que se levanta para defender a su pueblo y poner fin a la tiranía del pecado. Es la respuesta definitiva a las oraciones de generaciones que clamaron: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? La humanidad, acostumbrada a relativizar todo, a reírse del juicio, a posponer las decisiones espirituales, se encontrará de golpe frente a esa voz que no admite discusión. En ese instante, los incrédulos sabrán que estaban equivocados. Los indiferentes descubrirán que el tiempo de decidir ya pasó. Los burladores reconocerán que su risa se convirtió en llanto. La tercera voz será clara y audible para todos, pero no tendrá el propósito de convencer, sino de ejecutar. Quien espere escucharla para entonces arrepentirse, descubrirá demasiado tarde que la misericordia ya se fue. Y así el mundo entero quedará dividido por esa voz. No habrá más grises, no habrá neutralidad. La tercera voz establecerá una línea eterna entre los que son de Dios y los que lo rechazaron. Para unos será música de victoria, porque sabrán que el día de su redención ha llegado. Para otros será el sonido más aterrador jamás oído, porque marcará el comienzo de una eternidad sin Dios. Esa voz, que ya fue anunciada por profetas, por Cristo mismo, por los apóstoles, resonará en los cielos con tal magnitud que nadie podrá decir: no sabía. Será el juicio supremo, la confirmación de que cada advertencia ignorada, cada acto de misericordia despreciado, tiene ahora su respuesta. La tercera voz es, en definitiva, el cierre de la historia humana bajo el gobierno del pecado y la apertura de la eternidad bajo el gobierno de Cristo. Y aunque suene como amenaza, en realidad es esperanza para los fieles, porque anuncia que el mal no tendrá la última palabra. Sin embargo, para quienes endurecieron su corazón, será el sonido que marque el inicio del silencio eterno, el eco que los acompañará por siempre, como recordatorio de que tuvieron la oportunidad de escuchar y responder, pero eligieron callar. Bloque 9. El día que todo callará. Apocalipsis 8:1. Después de que la voz de juicio resuene como trueno, la Biblia describe un momento que hiela la sangre y que al mismo tiempo revela la seriedad del plan divino. Un silencio absoluto en el cielo por casi media hora. El Apocalipsis 8:1 nos habla de un instante solemne en el que todo lo creado, desde los ángeles hasta los mismos redimidos, guarda silencio total. Es como si el universo entero contuviera la respiración antes de que se derramen las copas de la ira, antes de que los juicios finales se desencadenen sobre la tierra. Ese silencio no es vacío, es el preludio de un estruendo aún mayor, el espacio entre la misericordia que se retira y la justicia que avanza con pasos firmes e inevitables. En la historia de la humanidad, nunca se ha conocido un silencio semejante. La tierra está acostumbrada al ruido de guerras, a los clamores de multitudes, al eco constante del pecado. El cielo mismo está descrito como un lugar de cantos, de alabanzas, de coros angelicales que no cesan día y noche. Y sin embargo, llega un momento en que todo se detiene. Es un silencio cargado de significado, una pausa que anuncia que lo que viene es demasiado solemne para estar acompañado de melodías. El universo enmudecido contempla la escena. La paciencia de Dios se ha agotado.
La misericordia ha cumplido su misión, y lo que resta es la ejecución de un juicio que nadie podrá detener. Ese silencio es también una respuesta a las oraciones de los santos. Apocalipsis describe cómo en ese instante suben los clamores de los justos como incienso delante de Dios. Generaciones enteras que fueron perseguidas, mártires que derramaron su sangre, familias que clamaron en medio de la injusticia. Todo ese clamor llega ahora a su punto culminante. El cielo guarda silencio porque es el momento en que las súplicas serán contestadas de manera definitiva. No habrá más espera, no habrá más demora. El silencio es el testimonio de que el plan está a punto de cumplirse y que la voz de juicio ya no se expresará en palabras, sino en actos visibles que estremecerán a las naciones. Para los fieles, ese silencio será una mezcla de temor y esperanza. Temor, porque saben que lo que viene estremecerá la tierra como nunca antes. Esperanza, porque también saben que después de la tormenta vendrá la redención plena. Es un silencio que prepara el corazón, que obliga a mirar hacia arriba y reconocer que la historia humana ya no se sostiene por sí misma, que el tiempo se ha agotado. Para los impíos, sin embargo, será un silencio aterrador, porque en ese instante comprenderán que las advertencias ya cesaron, que las voces del cielo se callaron para siempre, que el eco de la misericordia no volverá a escucharse. Ese día que todo callará será la pausa más solemne de la historia. Los ángeles que ejecutarán los juicios están en espera. El Cordero ha abierto el séptimo sello y la corte celestial guarda silencio en reverencia al momento más decisivo. Ese silencio es el telón que se corre antes de la última escena. Es la calma que precede a la tempestad, pero una tempestad no natural, sino divina, santa, implacable. En ese silencio, la humanidad se verá reflejada en sus propias elecciones. Quienes se entregaron a Cristo encontrarán refugio en su gracia. Quienes lo rechazaron quedarán expuestos a la ira que se avecina. Este pasaje nos recuerda que el cielo no actúa con ligereza. Cada juicio es meditado, cada acción está llena de solemnidad. El silencio es la prueba de que lo que viene no es improvisación, sino cumplimiento exacto del plan eterno. Es la última pausa, el último intervalo, el último espacio donde la decisión humana ya está sellada. Y cuando ese silencio termine, no habrá vuelta atrás. Lo que se ha determinado se cumplirá, lo que fue profetizado se desencadenará con una fuerza que el mundo jamás ha conocido. Por eso, Apocalipsis 8:1 no es un simple detalle simbólico, es una advertencia profunda. El día que todo callará será la confirmación de que Dios no ha olvidado las súplicas de los suyos, ni las injusticias de los impíos. Será el momento en que la creación entera se detenga para contemplar la gloria y la justicia del Altísimo. Y quienes hoy escuchan esta profecía deben entender que ese silencio ya se aproxima, que la pausa del cielo está más cerca de lo que pensamos. La pregunta es, ¿estaremos preparados para ese día en que el universo se quede sin voz, en que todo callará, en que solo la justicia de Dios hablará a través de sus juicios? Bloque 10. La tercera voz retumba. Cuando el silencio del cielo se rompa, no será con un sonido débil ni con un susurro tenue. Será con la voz más poderosa jamás escuchada. Una voz que resonará como trompeta final, como rugido que atraviesa los huesos, como vibración que sacudirá los cimientos de la tierra y de los cielos. La tercera voz, la voz de juicio definitivo, retumbará con un eco tan vasto que nadie podrá escapar de su alcance. Será el momento en que el tiempo humano se disuelva y la eternidad irrumpa con fuerza, el instante en que lo invisible se haga visible y el destino eterno de cada ser se revele sin posibilidad de apelación. La Escritura lo describe con imágenes que estremecen.
El sonar de la séptima trompeta, el clamor de arcángeles, el grito del mismo Hijo de Dios llamando a los muertos de sus tumbas. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta no es una metáfora, es la promesa solemne de un día literal, cuando la voz divina atravesará sepulcros cerrados, mares profundos y cenizas dispersas, reuniendo de nuevo los cuerpos de los justos que durmieron en la esperanza. Esa voz será irresistible, más fuerte que la muerte misma, más poderosa que la corrupción, más luminosa que cualquier estrella. Para los justos, esa trompeta final será la melodía más dulce, después de siglos de espera, después de lágrimas, persecuciones, enfermedades y entierros, escucharán el llamado de su Redentor y abrirán los ojos a la inmortalidad. Ningún poder podrá detener esa resurrección gloriosa. Los cuerpos se revestirán de incorrupción, lo mortal será absorbido por la vida y un canto nuevo llenará el aire. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La tercera voz, para ellos, será el anuncio de que el cielo se ha abierto para siempre, de que la promesa ha sido cumplida, de que jamás volverán a llorar ni a sufrir. Pero para los impíos, esa misma voz será terror absoluto. La trompeta que para unos es vida, para otros será sentencia, porque junto con la resurrección de los justos vendrá la separación definitiva. Unos serán levantados para gloria, otros quedarán señalados para destrucción. El clamor de la trompeta no dejará espacio a la confusión. Revelará en un instante quién pertenecía a Cristo y quién lo rechazó. Será el cumplimiento de las palabras del Maestro. Vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esa separación no será simbólica, será real, visible, desgarradora. Familias se dividirán, amistades se quebrarán, multitudes enteras serán apartadas según sus decisiones eternas. Y no habrá posibilidad de apelación ni excusa que valga. Cada uno será colocado en el lugar que eligió con su vida, o a la derecha del Cordero como ovejas, o a la izquierda como cabritos destinados al fuego eterno. La voz de juicio será clara, no admitirá discusión. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y al mismo tiempo, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El retumbar de la tercera voz será también la consumación de todas las profecías. Lo que Daniel vio en visiones, lo que Isaías proclamó, lo que Juan escribió en la isla de Patmos encontrará su cumplimiento. Los libros serán abiertos y cada obra, cada palabra, cada pensamiento será revelado. El cielo y la tierra pasarán, pero esa palabra no pasará. Para unos será el inicio de una eternidad gloriosa, para otros la entrada en un abismo sin retorno. Y en ese instante todos sabrán que las advertencias eran reales, que las voces del cielo hablaron con claridad y que la decisión final estaba en manos de cada alma. Así, la trompeta final no será solo un sonido, será la proclamación universal de que la rebelión terminó, de que el gobierno del pecado ha llegado a su fin, de que el reino de Cristo se ha establecido para siempre. Retumbará como el golpe de un martillo que sella un decreto eterno, como el eco de un juicio que jamás podrá ser revocado. La tercera voz será la culminación del plan divino, el grito de victoria para los redimidos y el lamento más amargo para los que rechazaron la cruz. Y desde ese momento, la historia humana no volverá a ser escrita,
porque habrá comenzado la eternidad bajo la justicia y la gloria del Altísimo. Bloque 11. La decisión personal. Las tres voces del cielo no fueron dadas para entretener ni para saciar curiosidades religiosas, ni como piezas de literatura apocalíptica. Fueron pronunciadas para que cada ser humano decidiera qué hacer con ellas. Porque aunque retumben en los cielos y atraviesen la historia con fuerza, esas voces no tendrán efecto en quien las escuche si no hay una respuesta personal. El juicio no se mide en multitudes, sino en almas individuales. Nadie podrá esconderse en el escudo de una nación, de una iglesia, de una tradición familiar. Cada uno estará solo delante del Dios eterno, y la única pregunta que resonará será: ¿qué hiciste con las voces que te llamaron? La primera voz advirtió: el fin está cerca. La segunda suplicó: hay misericordia todavía. La tercera proclamará: el tiempo se acabó. Tres voces, tres oportunidades, tres momentos decisivos que marcan el destino eterno de cada hombre y de cada mujer. Y sin embargo, el corazón humano tiene la peligrosa tendencia de postergar, de pensar que habrá más tiempo, de imaginar que siempre habrá otra oportunidad. Pero la Biblia insiste en un llamado urgente: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No dice mañana, no dice después, no dice cuando sea conveniente. Dice hoy, porque el mañana no está garantizado, porque la vida es frágil, porque el reloj de la eternidad sigue avanzando. La decisión personal frente a esas voces no es algo superficial. No se trata de repetir una oración rápida o de cumplir con un rito externo. Se trata de un cambio profundo, de rendir la vida entera, de arrepentirse sinceramente y caminar bajo la obediencia de Dios. Es una entrega que involucra mente, corazón y acciones. Muchos dicen creer, pero sus vidas desmienten esa confesión. Otros dicen seguir a Cristo, pero su fidelidad se desvanece al primer soplo de presión o tentación. Las voces del cielo no buscan oyentes tibios, sino discípulos firmes que respondan con un sí absoluto, que vivan como si la eternidad dependiera de cada decisión diaria. Porque en realidad así es. El enemigo de las almas también habla, susurra lo contrario de esas voces, promete que no hay prisa, que la vida es larga, que el juicio es un mito, que Dios no tomará en serio nuestras elecciones. Sus engaños buscan anestesiar la conciencia, adormecer el espíritu y mantener al hombre en una falsa seguridad hasta que ya sea demasiado tarde. Y millones caen en esa trampa, confiando en un mañana que nunca llega, despreciando un llamado que no se repetirá. La decisión personal, entonces, no es opcional. Quien no responde positivamente ya ha respondido negativamente con su indiferencia. La solemnidad de este momento radica en que cada alma está ahora mismo en una encrucijada. No es un drama distante, es una realidad inmediata. Las voces del cielo han sonado en la historia. Su eco está presente en las escrituras, en la conciencia, en los acontecimientos mundiales. Cada guerra, cada catástrofe, cada clamor profético es un recordatorio de que la decisión no puede posponerse. Y la pregunta es: ¿qué hará cada uno con estas voces? ¿Se rendirá a Cristo en fe y obediencia o las apagará con el ruido del mundo? Esa elección no solo determinará el futuro lejano, sino también el presente. Quien responde afirmativamente a la voz de misericordia experimenta ya el perdón, la paz que sobrepasa entendimiento, la esperanza que ningún dolor puede apagar. Quien la rechaza, aunque disfrute de placeres temporales, lleva en el fondo un vacío que ninguna riqueza ni éxito puede llenar. Y lo más trágico es que ese vacío será confirmado eternamente cuando la tercera voz retumbe y ya no haya retorno. Por eso, la decisión personal es el núcleo de todo este mensaje.
No basta con admirar las profecías, no basta con temblar ante las advertencias, no basta con emocionarse con las escenas del Apocalipsis. La pregunta decisiva sigue siendo la misma. ¿Qué responderás tú? El cielo habló, el tiempo corre, la eternidad se aproxima. Cada alma debe escoger su destino, y lo hará no con palabras vacías, sino con la entrega real de su vida. Escuchar las voces del cielo y obedecerlas es entrar en el camino de la salvación. Ignorarlas es escoger deliberadamente el camino de la perdición. La decisión está en tus manos y no habrá otra. Bloque 12. Conclusión solemne. Las tres voces del cielo ya han sido proclamadas: la voz de advertencia, la voz de misericordia y la voz de juicio. No fueron ecos lejanos, no fueron simples metáforas, sino realidades espirituales que atraviesan la historia y llegan hasta ti en este mismo momento. Cada una de ellas ha sonado como trompetas del cielo, como rayos que iluminan la noche, como campanas que llaman a despertar. Y ahora, en esta conclusión solemne, no queda más que reconocer que esas voces no se oyen en vano. Su propósito es llevarnos a una decisión definitiva, a una entrega total, a un arrepentimiento sincero antes de que sea demasiado tarde. El tiempo de advertencia ha sido dado. El mundo entero ha visto señales claras: guerras y rumores de guerras, catástrofes naturales, decadencia moral, persecuciones crecientes, engaños religiosos. Todo ello son ecos de la primera voz que grita: el fin está cerca. Esa voz sigue resonando para recordarnos que el reloj profético no se detiene y que el tiempo de preparación no es mañana, es hoy. La voz de misericordia sigue todavía llamando. Es la voz que clama desde la cruz, la voz que se manifiesta en el Espíritu Santo, la voz que cada día ofrece perdón y gracia a quienes se humillan delante de Dios. Esa voz es suave, pero poderosa, tierna, pero urgente, paciente, pero no infinita. Hoy todavía puedes escucharla, hoy todavía puedes responder, hoy todavía puedes rendir tu vida a Cristo. Y la tercera voz, la de juicio, ya se aproxima. Cuando resuene, no habrá espacio para las excusas ni para los arrepentimientos tardíos. Será la trompeta final que divida la humanidad en dos destinos eternos: vida con Dios o muerte eterna lejos de su presencia. Ese sonido será irreversible y quienes esperaron al último instante descubrirán que se quedaron sin tiempo. Por eso, este es el momento de tomar la decisión más importante de tu vida. No se trata de religión superficial, no se trata de apariencias externas, no se trata de pertenecer a una tradición. Se trata de rendir tu corazón al Creador, de abrir tus oídos a las voces del cielo, de consagrarte en cuerpo y alma al Dios que te advierte, te perdona y te juzgará con justicia. Este es el día aceptable, este es el tiempo de salvación, no mañana, no cuando te sientas listo, no cuando el mundo esté en calma, sino ahora, porque el ahora es el regalo que el cielo te entrega antes de que las voces callen para siempre. Y aquí, querido oyente, es donde se hace un llamado solemne y personal. Conságrate al Señor mientras hay esperanza. Entrégale tu vida antes de que se cierre la puerta de la gracia. Vuelve a la senda de la fe antes de que la oscuridad lo cubra todo. No endurezcas tu corazón. No pospongas lo que puede ser tu última oportunidad. La eternidad está en juego y las voces del cielo no resonaron en vano. Si este mensaje ha hablado a tu vida, si estas voces han tocado tu corazón, responde con fe y decisión. Arrepiéntete, busca a Cristo, haz de Él tu Señor y Salvador. Y como muestra de tu compromiso, te invito a unirte a esta comunidad que comparte la verdad solemne de la palabra. Suscríbete a este canal, comenta con tu testimonio o tu decisión, comparte este mensaje para que otros también escuchen las voces del cielo antes de que sea demasiado tarde. Este no es un simple video, es un llamado divino. Y tu respuesta puede marcar la diferencia entre perderte o salvarte.
Las tres voces han hablado. Ahora es tu turno de responder. Que tu decisión sea firme, que tu corazón se rinda, que tu vida sea consagrada al Dios que aún te ofrece misericordia antes del juicio final.